Bienvenidos a una clase más del curso de Historia de la Medicina. Hoy estudiaremos la medicina en la antigua Mesopotamia. El periodo de la prehistoria abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura, aproximadamente 3500 años antes de Cristo. A partir de aquí se conoce como la historia. Estudiamos la clase pasada la prehistoria, ahora estudiaremos la medicina en esta época, en la historia, y empezamos por la Edad Antigua. La Edad Antigua comprende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Entonces, el inicio de la Edad Antigua es con la invención de la escritura. La primera escritura fue la escritura cuneiforme. Este periodo, la Edad Antigua, es un campo fascinante que ha dejado un legado significativo en la historia de la humanidad. Durante este periodo se desarrollaron diversas prácticas médicas y sistemas de creencias relacionadas con la salud y la enfermedad. Las primeras civilizaciones conocieron la escritura y por ello llegaron los primeros textos sobre la práctica médica. Surgieron estas civilizaciones en las fértiles orillas de los grandes ríos de la tierra. Por ejemplo, la mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, la egipcia en el río Nilo, la hindú en el río Indo y la china en el río Amarillo o Huanghe. Hoy estudiaremos la medicina en la antigua Mesopotamia. Esta región está comprendido al norte del Golfo Pérsico. Comprende dos regiones principales. Una, Baja Mesopotamia, que se encuentra al sur, o también conocido como la Caldea, y la Alta Mesopotamia, que se encuentra al norte, comprendido también, o conocido como también la Asiria. Toda esta región comprende la antigua Mesopotamia. Aquí surgieron diversos pueblos, diversas civilizaciones que han ido dominando la región. Por ejemplo, los primeros que llegaron a dominar fueron los sumerios. Luego sucumbieron ante los acadios y ellos sucumbieron ante los babilonios, luego los asirios y por último los persas. Actualmente, esta región de la antigua Mesopotamia está el país conocido como Irak, parte de Irán y una pequeña parte de Turquía. Esto es en el Medio Oriente. La cultura y la religión en la antigua Mesopotamia. El aporte cultural principal de la antigua Mesopotamia fue la escritura cuneiforme, que surgió entre los sumerios. Ahora, ellos escribieron muchas tablillas, lo escribieron en arcilla fresca y con un tajo metálico fueron haciendo las inscripciones. Después de esto, para que se mantenga, digamos, para que se perpetúe, lo que hicieron es colocarlo al sol o también utilizaron hornos y de esa manera obtuvieran unas tablillas de barro, por así decirlo, muy duraderos. Fueron mucho más duraderos que los papiros que surgieron en la cultura o la civilización de Egipto. Con respecto a cómo es que se logró interpretar esta escritura, la cuneiforme, fue a partir de esta tablilla, conocida como la inscripción de Behistún, en 1837. Esta viene a ser la piedra roseta de la escritura cuneiforme. Estuvo escrito en 3 idiomas, entre ellas la cuneiforme, y por ahí es por eso que se llegó a descifrar el significado. ¿Okay? Se llegó a descifrar la escritura cuneiforme. Con respecto a la religión en esta civilización mesopotámica fue de mucha influencia en la sociedad, en su política, en la sociedad, en la economía, en la educación. Mucha influencia en la vida personal de la sociedad. ¿Okay? Ellos tuvieron una concepción mágico-religiosa politeísta. Creían en muchos dioses. ¿Ya? Y esta religión, esta creencia politeísta, fue de fuerte influencia por los elementos mágicos y también la astrología, la adivinación por medio de los astros y la creencia de que los astros van a guiar y van a dirigir el destino de los hombres. ¿Ya? Ahora, ellos tuvieron una visión también muy pesimista de la vida. ¿Por qué? Porque ellos creían que en cualquier momento
de debajo entre el polvo o en una esquina o debajo cruzando una roca, una piedra, un árbol, están escondidos espíritus malignos que les quisieran hacer daño. Ellos tenían esa creencia y por lo tanto ellos digamos, se encomendaban en dioses. Por ejemplo, una madre cuando está gestando se encomendaba a un dios que iba a proteger al niño. Y así, para cada acto, para cada persona tenían sus dioses, muchos dioses. ¿Okay? Ahora, ellos creían que las potencias celestiales, o sea, los espíritus, regían el destino de los hombres, ¿no? Que el destino de los hombres ya estaba escrito, que no podían sucumbir ante los designios de los dioses. Y es por eso que ellos tenían una fuerte fe religiosa, tenían esas costumbres religiosas, creían en sus dioses. Por ejemplo, aquí tenemos una de las diosas principales de esta civilización. Ella es Ishtar, la diosa Ishtar. También tenían otros dioses, por ejemplo, la diosa Gula o la dama de la salud, que era un perro así, con esa cara medio demoníaca, a quien rendían cultos. Tenían muchos templos donde estaban inscritos, sobre todo en estatuas, todas sus deidades, ¿okay? En esculturas. Ahora, la enfermedad no se escapaba de esta influencia de la religión, ¿ya? La enfermedad, la salud, la medicina no estuvo exenta. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a la enfermedad como, inclusive usaban el mismo término para decir enfermedad, era el mismo término o el mismo significado para decir castigo o para decir pecado. Entonces, para ellos, enfermedad era sinónimo de pecado y era sinónimo también de castigo divino. ¿Por qué? Porque ellos creían que la enfermedad era producto de un castigo, de un designio de los dioses por el pecado que cometió el hombre, la persona, ¿ya? Entonces, si tú tienes esa concepción de la enfermedad, entonces tú para hacer el diagnóstico, tú, el médico de ese tiempo, le hacía un interrogatorio del pecado. Confiesa, ¿no? Confiesa qué pecado has cometido, qué falta has realizado. Le hacía una catarsis, un examen de la conciencia para que la persona se confiese el pecado, ¿ya? Después de esto, venía una etapa de adivinación con heptoscopia, o consultaban al hígado de animales, ¿ya? O también consultaban por al fuego, a los polvos, consultaban a los astros, consultaban los sueños, para el fin de adivinación, ¿ok? También practicaban eso. Y por último, ellos ya se iban a la parte del tratamiento, ¿ya? Resaltar esta parte, que ellos pensaban que en el hígado se hallaba el templo de la vida, ¿okay? Es por eso que, digamos, para hacer su adivinación practicaban la heptoscopía, que consistía en pasar al ser humano, al enfermo, con un animal, como una oveja, y luego abrir al animal, abrirlo y sacarle el hígado. Y como se encontrara el hígado, ellos iban a hacer su adivinación, su interpretación. ¿Okay? Muy bien, ahora, después de esto, no todo era la parte espiritual, la parte del interrogatorio sobre el pecado. No todo era adivinación. La última parte era justamente la intervención del médico que hacía el procedimiento, que daba el tratamiento, que daba la receta, que hacía los vendajes, las curaciones, ¿ya? También tenían eso. Como diagnóstico, ellos podían decir: un espíritu maligno te ha poseído. El tratamiento, que es un exorcismo. Ellos creían firmemente en eso, ¿ya? Entonces, el tratamiento podría ser un sacrificio de un animal, unas oraciones, unos cantos a los dioses, a los espíritus, algunas penitencias para el enfermo y hasta exorcismos, ¿ya? Esto practicaban los médicos, porque ellos creían firmemente en que el motivo de su enfermedad era algo espiritual, ¿okay? Ahora, después de eso, también tenían su tratamiento biológico, por así decirlo, ¿no? Es decir, plantas con efecto farmacológico. También utilizaron también medicamentos en base de animales y también minerales. Procedimientos como vendajes, cirugía menor como trepanaciones, etc. Vamos a hablar más adelante extendidamente de los procedimientos médicos que utilizaban ellos. Pero antes, yo quisiera mencionar algo importante. ¿Quiénes eran los médicos? ¿Quiénes curaban? Pues los que practicaban la medicina o el arte de la curación,
ellos consideraban algo sagrado, era un arte sagrado. Por lo tanto, solamente podían practicarla los sacerdotes, o sea, los que tuvieran más fe, ¿no? Los que practicaban y los que estaban devotos, los sacerdotes, podían ejercer la curación o la medicina. Y ellos no eran enseñados en templos, pero no eran enseñados en instituciones académicas, sino ya ellos eran formados en templos, en el templo del dios Marduk, o también conocido como Shamash. ¿Okay? Muy bien. Habían tres tipos de médicos, por así decirlo. ¿Ya? Primero están el Baru. Ellos eran los adivinos. ¿Ya? Los adivinos hacían la interpretación sobre el curso de la enfermedad, principalmente por heptoscopía. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a estudiar lo demás para ver la diferencia. El Ashipur o Masmashu era el exorcista, el médico, digamos, que intervenía primero, ¿no? Era el curandero, el chamán, ¿ya? Que se servía de artes esotéricas, como llamaríamos, por llamarlo magia, para hacer su diagnóstico y también sus tratamientos. ¿Okay? Ahora, después de él venía el médico Ashu. El Ashu era el sanador, era el más parecido a un doctor actual en la medicina, porque él trataba enfermedades o heridas de manera empírica y prescribía remedios y recetas. ¿Okay? Y también practicaba ciertos tipos de cirugía menor. ¿Ya? Entonces, estos dos son más fáciles de poder reconocerlos y entenderlos. ¿Ya? El Baro era un médico que se encargaba de ver cómo va la enfermedad, si el tratamiento que está llevando está bien o está mal, ¿no? Entonces, ellos lo hacían por medio de adivinación, por medio de predicciones, y utilizaban la heptoscopía. ¿Okay? Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tema, que son las prácticas médicas en la antigua Mesopotamia. Ellos tenían las prácticas médicas como tratamientos farmacológicos a base de plantas, como les mencioné. ¿Qué tipo de plantas conocían? Conocían la mandrágora, conocían el beleño, conocían la linaza, la mirra y la belladona. Son aquellas plantas medicinales. Obviamente conocían muchas más plantas para el consumo, pero las medicinales son las que están aquí mencionadas. También conocían ciertos medicamentos de origen animal y mineral. También ellos hacían tratamientos de heridas con cataplasmas, utilizaban vendajes y hasta alcohol para prevenir infecciones. Hacían cirugía menor como trepanaciones, atendían fracturas, amputaciones, cataratas de los ojos y hasta drenaban pus de pulmones infectados. O sea, abrían el pecho para drenar el pus de los pulmones. Tenían ese conocimiento de cirugía menor. También conocían enfermedades como la peste, la tisis, que es la tuberculosis, la tos, diarrea, epilepsia. Bueno, aquí está mencionada nuevamente tuberculosis. Muy bien. También hacían inspección de orina, facial y de sangre. Ellos son los precursores de la salud pública, porque hacían separación de personas enfermas como la lepra, o sea, leprosos, y hasta hacían cuarentena. ¿Ya? Incipiente, pero lo hacían. También hacían, digamos, en cuestiones de salud pública, le dieron énfasis a la higiene. ¿Por qué? Porque hicieron alcantarillas para las aguas negras, o sea, aguas con excremento. Y también promovían el uso de letrinas. Muy bien. Precursores de la salud pública. Ellos también tienen este aporte. ¿Y este aporte qué es? Pues este es el dios Ninjishira. ¿Ya? Es una serpiente de dos cabezas, una cabeza a cada extremo. ¿Ya? Este era un dios de ellos. Y de ahí es que hasta el día de hoy el símbolo de la medicina es una serpiente de dos cabezas. ¿Okay? Viene de aquí, desde la antigua Mesopotamia. Aquí, por ejemplo, tenemos una receta hecha en arcilla con escritura cuneiforme. Este es un ejemplo de una receta médica. Estas tablillas de diagnóstico se encontraron en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive. ¿Okay? Por ejemplo, esta receta que dice la siguiente: si el hombre ha recibido un golpe en la mejilla, muele trementina de abeto, trementina de pino, tamarisco, margarita, harina de hinino, mézclalo con leche y cerveza en un cuenco pequeño de cobre. Extiéndelo sobre la piel, véndalo y se recuperará. Esta es una receta médica de la antigua Mesopotamia. También se encontraron estas tablillas, pero de tratamientos ginecológicos. Y esta receta ginecológica contra el aborto. Muy bien. Con respecto a la legislación de la antigua Mesopotamia, también estuvo una influencia religiosa. Aquí tenemos, por ejemplo,
el obelisco donde, o la estela donde está el código Hammurabi. Y en la parte principal, en la parte superior, se encuentra en alto relieve una inscripción y se observa a dos personajes. ¿Quiénes son esos dos personajes? Pues es el rey babilonio Hammurabi, que se encuentra de pie, recibiendo directamente del dios principal que ellos tenían, uno de los dioses principales, el dios Shamash o Marduk, que estaba recibiendo pues justamente las leyes, el código Hammurabi, que ahora conocemos. Esto es porque, digamos, esa influencia religiosa que tenía la sociedad, los políticos lo aprovecharon justamente para qué, para poder, digamos, dominarlos, para poder tener autoridad y poder sobre ellos, ¿no? Imagínate que le diga, ¿no? Yo recibí de parte del dios Marduk las leyes que ahora yo voy a regir y ustedes se tienen que acatar, ¿ok? Eso era la legislación. ¿Qué representa el código Hammurabi o qué había en esta tablilla? ¿Ya? Aquí, el código Hammurabi está compuesto por un texto, digamos, de introducción, un texto propiamente dicho, la legislación propiamente dicha y la conclusión. Es un texto legal más antiguo que se conoce. ¿Ya? Está compuesto principalmente de una gran recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey babilonio Hammurabi, recibidas directamente del dios Shamash o Marduk. Muy bien. Ahora, aquí vamos a encontrar regulaciones con respecto al desarrollo de la higiene pública, ¿no? Como construcción de drenajes de aguas negras y construcción de excusados. Estamos leyendo la parte relacionada con la salud, porque tenían muchas otras legislaciones. Ahora, tenían regulación del aborto. O sea, ellos eran antiabortistas, eran pro vida. ¿Okay? También tenían medicina legal. Tenían también leyes que regulaban las transgresiones sexuales y, en general, regulaciones de la vida social. Ahora, con respecto a la práctica médica, también tenían explícitamente una legislación. Y esta legislación era muy dura, muy durísima. Vamos a hacer ejemplos. ¿Ya? Regulaba, por ejemplo, las responsabilidades que tienen los médicos en el ejercicio de la medicina. Regulaban sus honorarios, inclusive, que recibirían los médicos. Y además, las sanciones impuestas por la mala praxis médica. ¿Ya? ¿Cuáles son las sanciones que iban a recibir? Estaba ya en la legislación, en el código Hammurabi. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos relacionados con la práctica médica en el código Hammurabi. Decía lo siguiente: si un médico ha tratado la herida grave de un hombre notable con un cuchillo metálico y le ha ocasionado la muerte, entonces el castigo para ese médico es: se le van a cortar las manos. Si un médico ha tratado una herida grave de un hombre noble y lo ha curado, recibirá 10 shekels, o sea, 10 monedas. ¿Okay? Si trata a un hombre libre, no a un notable hombre libre, recibirá solamente 5 shekels. Si cura a un esclavo, su dueño deberá pagar al médico 2 shekels. Si un médico le ha causado la muerte a un esclavo de un plebeyo, deberá proporcionarle un nuevo esclavo. Estos serán ejemplos del código Hammurabi sobre la práctica médica. Muy bien, espero que les sea de mucha utilidad. Si les gusta mi video, dale like, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias.